Buenos días, estimados. Estoy con una Berlingo 1.9 diésel con un problemita que ya solucionamos, pero más allá de haberlo solucionado, al problema puntual estoy poniendo a punto en este momento. A esta Peugeot se le cortaron los bulones ahí abajo, este acá. Ahora me falta apretar este acá nada más y ya terminamos. Y ya empiezo con la puesta a punto. Tuve que roscarlos, no saqué motor, no saqué nada, gracias a Dios. Levanté bien, puse un macho 11 milímetros, 7.16, perdón, 7.16, lo tuve que roscar. Y a esta Peugeot es la que yo le había mostrado lo que es el engranaje, que conseguí uno usado, porque esta justamente es la que no se consigue casi ningún tipo de repuesto. Citroën Berlingo, por ahí puedo haber dicho Peugeot, pero bueno, es Citroën Berlingo. No se consigue nada, este engranaje no se conseguía, así que bueno, optamos por uno usado. No sé dónde lo tengo el engranaje, pero por ahí debe estar. Acá lo tengo. Era ahí. Ven que ahí están las dos marcas, que está quebrado ya. Está quebrado acá en la parte del diente todo. Esto era inminente de que se quiebre y por supuesto, sí, ahí está todo, hasta el diente, todo quebradito. Esto podría haber hecho un desastre. Se está aguantando. No se alcanza a ver bien. Fíjense ahí, hasta ahí llegó. Así que bueno, conseguí ese usado. También se había hecho pedazos lo que es este rodamiento de la polea, de la correa de servicios. Y ahora estamos con la parte final, que es la parte de la puesta a punto. Me estaba costando encontrar un montón lo que es el punto máximo superior que Citroën, Peugeot, todo eso tiene acá adentro. Allá, miren esta parte, o sea, allá contra el bloque. Para quienes no saben, ya agarro y le mostramos. ¿Ven? Ahí tiene ese orificio en el cual, con esta pequeña herramienta que es casera, ¿sí? Es una varilla del 8, afinada en la punta y hace de traba. Entonces, cuando tenemos el punto máximo superior, es cuando trabó ahí. Y me estaba costando un montón. Tuve que sacar el arranque. Yo siempre lo meto por detrás del arranque, pero esta vez tuve que hacerlo. Porque bueno, me estaba enloqueciendo, no sé por qué. Ya les muestro también lo que le hicimos a esta camioneta. El dueño la dejó así nomás. Yo le dije hacelo, pero Nelson no le puso, ahora que me doy cuenta, no le puso abrazadera acá, no le puso acá. Y ahora veo que no le puso ahí tampoco. Si bien esta manguera es muy buena porque se chupa al pico, no es como la plástica esta que se endurece y se reseca y queda como que si fuese de metal. Esta no, esta se chupa y no hace falta abrazadera. Pero hay que ponerle. Bueno, punto máximo superior, allá abajo, como les dije. Si alguien no sabe cómo hacerlo, por supuesto, le saca el arranque, como me pasó a mí. La leva, tenemos ese orificio. A ver si llega la leva.
Ah, no, ahí trabó. Voy a tener que volver un poquito lo que es el cigüeñal. Voy a tener que volverlo para bajar pistones y darle lugar a la válvula para que pueda bajar. Voy a hacer eso, voy a cortar y voy a hacer eso. Bien, ahí corrí un poquito. A ver, sí. Ahora sí da. Ahí está. Recuerden que ahí atrás, en Peugeot, en Citroën 1.9 diésel, trae ahí en la tapa ese orificio y en la bomba ese ahí. Se busca un bulón 7 milímetros. Yo voy a ponerle este nada más para mostrarles. Se lo enfrenta bien. Se lo enrosca, debería enroscarse. Este bulón es 6 milímetros, el que lleva ahí es 7. ¿Sí? Yo le estoy poniendo simplemente para que ustedes vean. Ponemos ahí. Y la bomba es exactamente lo mismo. Bien ahí, lleva un orificio para un buloncito 6 milímetros. Ahí está, estoy jodido para ponerlo. Ponemos y ahí estaría. Fíjense que estoy trabajando con guante ahora. Primera vez en mi vida que me empiezo a poner guante. Pero bueno, ya las manos no dan más. Entonces, punto máximo superior puesto con llave, la traba de la bomba y la traba de la leva. Esto debería arrancar porque está funcionando. Pero yo saqué para arroscar el bulón de allá abajo, ese ahí, para trabajar tranquilo, tuve que sacar el engranaje de la leva, de la bomba, perdón. ¿Qué pasó ahora? Bueno, ahora tengo que darle el avance. Fíjense que ahí están las marcas del bulón, ¿sí? Esa marca la voy a volver al lugar original cuando... ¿Ven? Ahí. Ese sería el lugar donde estaba anteriormente. Ahí. Ahora tengo que ajustar antes de darle marcha y ese es el avance. Después nos fijamos en el escape, si humea blanco está muy atrás, avanzado, y si humea muy negro es porque está muy atrasado. Esa es la parte del avance de la bomba. Así que bueno, vamos a ver si podemos poner en marcha. Hay que purgar, por supuesto, porque yo tuve que sacar los caños para poder trabajar tranquilo. Vamos a poner la correa, vamos a purgar y bueno, les voy a comentar otra cosita. Ustedes me van a decir por qué tenía este filtro. Bueno, este filtro lo tiene porque, fíjense, le habían puesto pegamento. Esto una vez que se rompe hay que reemplazarlo. No queda otra. Miren cómo estaba esto. Todo suelto. Está bien que está anulado. Como les estoy diciendo, esto está anulado. Lo que se hizo, ahí está cortado. Chupaba aire por ahí. Creo que chupaba aire por otro lado. Entonces se deja esta parte porque trabaja parte del agua, trabajan sensores y trabajan otros cañitos más por ahí. Va la varilla. Esta varilla está suelta, pero esta varilla va puesta, prendida con un bulón ahí. Va prendida ahí, pero no lo tiene, por eso está suelta la varilla. Esto lo hizo el muchacho, yo le indiqué cómo hacerlo y lo hizo. Un vecino, prácticamente un amigo es.
Le puso el pico pico, dejó de tener problemas porque se vivía quedando y bueno, justamente tenía ese problema, salía muy caro el repuesto para cambiar esa base. Así que solucionamos con el pico pico y la parte de los sensores queda trabajando normal. Bueno, comentario aparte. Me están dejando muchos comentarios por ahí. No recuerdo quién. No interesa tampoco porque no hay que darle tanta trascendencia, digamos, a las personas que por ahí critican. Tengo varias redes sociales. Hay que atenderlas. Yo tengo un trabajo en el cual debo dedicarme, porque mis clientes me traen los trabajos, por supuesto, y necesitan sacarlos. Cuando termino, que termino mi trabajo, mi día laboral, me voy a mi casa. Yo tengo que limpiar, tengo que lavar platos, tengo que lavar ropa, tengo que lavar pisos y tengo mi vida personal. Entonces, contesto los mensajes que puedo. Los que no contesto, hay gente acá capacitada mucho más que yo, en las cuales les contestan ellos. No tiene que ser solamente mi... Esto es una comunidad. Yo la hice para ayudarnos entre todos. Así que, por favor, dejen de insultar, de faltar el respeto, de lo que sea. No puedo con todos y si no les sirve lo que yo hago, y bueno, lamentablemente busquen otro canal, que hay muy buenos canales de mecánica, así que no falten al respeto. Yo no le falto al respeto a nadie, simplemente trato de ayudarlos. Esto es gratis, muchas veces me llaman por teléfono, muchas veces puedo atenderlos, muchas veces no. He solucionado, no soy un mecánico online. Yo no soy mecánico online, yo hago videos simplemente para mostrar mis trabajos, para tratar de ayudar a la gente, con mis aciertos y errores, con lo que sea. Muchas veces me corrigen, tienen razón. Los otros días, con el tema de la caja de cambio del sincronizador, que lo puse al revés, lo armé al revés. Yo reconozco que lo armé al revés. Yo lo puedo haber solucionado fácilmente. Edito el video, hago de nuevo esa parte, lo coloco bien y nadie se entera. Lo puse así porque ven que me equivoco y lo muestro que me estoy equivocando. Ustedes cuando desarman tienen que prestar atención a lo que ustedes desarman. A lo que ustedes desarman. No a lo que yo les indico. Ustedes presten atención y ponen tal cual desarmaron. Si andaba de esa manera, tienen que ponerlo de esa manera. Esa caja yo la junté, o sea, junté todos los repuestos así nada más. Los armé para mostrarles y en el apuro y en el afán por tratar de dar una mano para solucionar ese problema, lo puse al revés al sincronizador. No pasa nada. Se saca, se da vuelta y listo. Punto. No hay que dramatizar, muchachos. No hay que dramatizar. Yo creo que detrás de las redes sociales todos son Superman. Así que dejen de embromar y presten atención y hagan lo que ustedes sepan hacer. Y si no, hagan un canal que es gratuito, se hacen un canal de YouTube y listo, no hay problema. Ustedes hacen lo que corresponde. Bueno, fin. Simplemente quería mostrarles todo esto, quería descargarme. Pueden seguirme en mi página de Facebook, Taller Mecánico Irigoy se llama. Taller Mecánico Irigoy en Facebook, así que bueno, ahora les voy a dejar el link abajo para que ustedes lo puedan entrar y seguirme. Así que podemos llegar a formar una comunidad en Facebook. Bueno, hasta ahí nomás. Ya es viernes, ya estamos cerca del mediodía y quiero seguir trabajando y terminar con esto. Chau, chau.